ChatGPT me puede ayudar a vender la casa. Y eso es verdad. Es que, Sí. es que la gente vendía su casa sin realtors antes de ChatGPT. Que Claro. el reto en Puerto Rico para ChatGPT es peor todavía. Porque es que... No se le hacemos fácil a ChatGPT. No, es en que Puerto tú Rico. sabes, Puerto Rico lo hace mejor, Sí. ¿verdad? Tratando de vender tu propiedad aquí en Puerto Rico, la información que te está dando ChatGPT ahora deja de ser menos confiable. Porque no está teniendo toda la data real. Y si no tiene toda la data real, tampoco lo que te está diciendo es real. Entonces, ¿que ChatGPT nos va a dejar a los realtors sin trabajo? Es una pregunta, eso está fuerte. Yo creo que vale la pena hablar un poquito más sobre ello. Claro que sí, y este tema ha cobrado mucho auge en estos días porque han salido varias noticias referentes a esto. Por ejemplo, salió la de un vendedor que dice que vendió su casa gracias a ChatGPT. Y él habló acerca de cómo lo utilizó para la descripción de la propiedad, cómo posicionarla, incluso hasta arregló fotos de su propiedad y cambió el color de la propiedad con ChatGPT y logró la venta de la propiedad. Entonces por eso ha cogido mucho auge, sobre todo a los propietarios, en el cual le llamó mucho la atención este tema. Incluso no solamente él, también salió un video de Ryan Serhant hablando acerca de eso, de cómo una negociación de más de 50 millones se le vio afectada gracias a ChatGPT. Entonces él habla un poco más de cómo el vendedor empezó a preguntarle a ChatGPT si estaba bien el precio que estaba vendiendo, pero el comprador también le hizo lo mismo, si estaba bien el precio que estaba comprando. Y ChatGPT le dijo a los dos que no. Entonces, nada más por eso se sacrificó, ¿verdad?, esa negociación que estaba a punto de cerrar. Así que sí, es un tema importante y que interesa a las personas y si es esto cierto. Sí, esa es la pregunta. ¿Realmente puede la inteligencia artificial sacar de la ecuación a un agente de bienes raíces? La realidad es que hay muchos elementos que considerar. Y algunos dirían, pero ChatGPT me puede ayudar a vender la casa. Y eso es verdad. Es que, Sí. es que la gente vendía su casa sin realtors antes de ChatGPT. Claro. Así que el que venga la inteligencia artificial o no a ayudarte a vender la casa, la realidad es que hay muchos elementos que están faltando ahí dentro de esa afirmación, porque ¿cómo sabe que fue la mejor venta posible? Entonces, hay muchas cosas. Y eso es lo que vamos a hablar hoy, porque el mercado inmobiliario ha cambiado mucho. Y es que y mucho tiene que ver con información. La información ahora está más accesible que antes. Y eso es bueno. En el pasado, pues, como tú sabías que se había vendido una casa, a veces por el vecino, pero ¿cómo tú podías comprobarlo? Sí, era bien difícil. A veces se lo podía ver hasta incluso en los periódicos que ponían el anuncio de que se había vendido. Exactamente. Pero era bien difícil. Y en periódicos locales, yo me acuerdo que ese era el tiempo cuando se publicaban la parte ahí de los clasificados y poner allí las letras, cuáles iban bold y el posicionamiento. Y si no lo ponías ciertas semanas, pues cambiabas de posición y eso afectaba. Pero era lo que funcionaba en su momento. Yo me acuerdo que donde vivíamos allá en Ponce se usaba La Perla. La Perla. El periódico La Perla. Me acuerdo Wow. ir allí a publicar nuestras propiedades. Pero funcionaba en su momento dado, pero ya el mercado ha cambiado. Hay herramientas como Zillow, Realtor.com, en Puerto Rico. Findit PR. De las mejores herramientas, por ejemplo, Findit PR, que son buenas herramientas. Hay otras que no son las mejores herramientas, pero pues dan algo de información, como clasificados online. Tiene su uso. Entonces, también están estos otros portales, que quizás hay que pagarlos, ¿verdad? Portales pagados, que te dan cierta información, pero vamos a hablar un poquito de eso más a fondo. La complejidad de Puerto Rico ante las comparables. Y eso es un tema súper interesante que yo creo que... Cambia todo. Sí, Cambia todo. la manera de ver y de pensar en cuanto a cuán confiable puede ser la inteligencia artificial. Así que Puerto Rico es un mercado único y vamos a hablar acerca de eso y por qué. Porque cualquiera puede vender una propiedad, publicar una propiedad. Eso lo puede hacer desde el teléfono cualquiera en Facebook. Claro. Ahora, de ahí
a posicionar una propiedad mejor que las demás que están en el entorno que pueden competir con la tuya, o una estrategia que destaque sobre miles, pues ya son otros 20 pesos. Y eso es lo que entonces entra en la ecuación cuando hay un agente de bienes raíces envuelto. Pero, ¿verdad? Para que yo quiero dejar algo claro, que no se malentienda. La inteligencia artificial es una herramienta súper poderosa que usamos todos los días. Tú lo usas todos los días. Yo lo uso todos ¿Cierto? los días, me encanta. Me Sí, encanta. sí. Se ha convertido en mi mejor amigo. Ajá, gracias. Así que Sí. no es que Habla es más con, o sea, chateas sí. más con ChatGPT que conmigo. Sí, ¿En yo serio? creo que sí. Ah, pues me voy a poner Ya. para mi número entonces. Ya tenemos una relación ahí única y especial, ChatGPT y yo, así que no es una herramienta mala, no es que no se debe usar, todo lo contrario, agiliza más el trabajo y hace que el trabajo sea más productivo también. Sí, mira, oye, a un propietario, un dueño de una casa o cualquier propiedad, puede ayudarlo a escribir descripciones, Claro. organizar información, le puede traer cierta información y darle su opinión, hasta investigar ciertas, ¿verdad? O analizar cierta información. Y muchas industrias están utilizándolo. Claro. Los fotógrafos, por ejemplo, Ujú. de una foto te hacen un video. Exacto. Eh, Y te lo pueden editar, te pueden hacer un staging virtual también de la propiedad. Muchas propiedades Excelente. no tienen unos muebles modernos, bonitos. Ujú. Así que es un plus que podamos utilizar estas herramientas para modernizar esa propiedad, cambiar colores. Así que sí, es una buena herramienta. Eso es clave. Es una herramienta y hay que utilizarlo como lo que es, como una herramienta. Pero tener mucho cuidado en pensar que pudiera reemplazar una estrategia. Eso. Ahora, y eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. El error más común que ven algunos propietarios, ¿verdad? Sí, por ejemplo, algunos piensan que solamente con poner una foto bonita, una descripción bonita, ya eso es suficiente. Sí, porque se creen que vender una casa es sacarle una foto, ponerla en un lugar y sentarse a esperar a que lo A llamen. que lo llamen. Y no es así, Eso era hace 30 años. claro. Y hay que tener mucho cuidado también porque tu vecino que está vendiendo probablemente está usando la misma herramienta. Entonces, ChatGPT no tiene una mente humana, no ve más allá. Así que puede que estén promocionando la propiedad o poniendo en la descripción lo mismo. Ujú. Entonces, ¿cómo destaca tu propiedad? No destaca, ¿verdad? Se ve igual que la del vecino, que es tu competencia. Entonces, eso es lo que no ve esa inteligencia artificial y no ve más allá. No te vende un lifestyle del área de tu vive. Son detalles que uno sí lo sabe. Te da descripciones genéricas o muy poéticas. Entonces, pues cuando vienes a ver, el que lee eso, uno mismo ve descripciones así, las lee y hasta le pierde las ganas de leerla, porque uno dice, eso es bien AI, Ujú. bien inteligencia artificial, no es natural. Entonces, pues ya uno lo deja hasta de ver real o una opción que podría a uno gustarle. Y es bien importante porque publicar una propiedad, cuando se hace ese release de la propiedad, tiene que ser bien pensado, no es a lo loco. Porque una propiedad mal posicionada entrando al mercado, pues ya empieza perdiendo, si no Sí, se hace pierde de el la manera interés de los correcta. compradores, claro. Pierde el interés, termina entonces con muchos ajustes en precios y quizás hasta brinda una mala percepción, ¿verdad? A los que son los potenciales compradores. Claro, así que entonces la inteligencia artificial no es mala, al contrario, es un plus que nos ayuda, pero no sustituye una buena estrategia. ¿Y por qué decimos que no lo sustituye, verdad? Vamos a hablar de las cosas que no puede hacer ChatGPT. Ujú. ¿Qué cosas? Porque la verdad es que puede hacer muchas. ¿Qué cosas no puede hacer ChatGPT? Pues mira, ChatGPT no te puede, por ejemplo, hacer un análisis de comparables reales. No puede tampoco entender el mercado de las propiedades activas, vendidas, cuánto tiempo lleva esa propiedad en el mercado, si ha tenido ajustes de precios. Hay muchas cosas que ChatGPT no puede hacer, ¿verdad? Y que no puedes confiar 100% en ella. Por ejemplo, también no puede tomar en cuenta el comportamiento de los compradores.
Ujú. Tampoco puedes saber el valor añadido, como por ejemplo, qué proyectos futuros vienen al área, que uno sí puede tener ese conocimiento también. Sí, ciertos accesos a avenidas y demás que pueden influenciar en el potencial de la propiedad, Exacto. en la capacidad o las circunstancias del comprador y utilizar eso. Ujú. De hecho, en una negociación, ¿sabe? En ese momento, ahí es más difícil en una conversación para llegar a un acuerdo, estar utilizando la inteligencia artificial porque hay muchos elementos que pueden salir de la ecuación. Claro. Entonces, Y por ejemplo, eso mismo. La parte más importante cuando uno está en una transacción de bienes raíces no es el publicar la propiedad, no es poner una descripción bonita, una foto bonita. El reto viene en la negociación. ¿Cómo yo voy a manejar esa oferta? ¿Cómo yo voy a posicionar mi casa de la mejor manera? ¿Cómo yo voy a defender mi precio? ¿Verdad? Entonces también, por ejemplo, cómo yo voy a proteger el vendedor o protegerme yo como vendedor en un contrato. Eso no lo puede dar el ChatGPT. no puede leer emociones Tampoco. Ujú. en una conversación. Las pausas en una negociación son elementos importantes a la hora de llegar a un acuerdo. Ujú. Y ahí es donde entonces tú quieres a alguien que tenga experiencia y que sepa de lo que está hablando, ¿verdad? Cuando estás trabajando, ¿verdad? En el momento de vender tu propiedad, que en muchos casos, ¿verdad? Es uno de los assets más valiosos que tiene la persona. Claro. Tampoco sabes, ¿verdad? Si ese cliente cualifica o no. Ujú. Como tú como propietario lo sabes, tú tienes todo ese conocimiento también. No, y a veces para lo que cualifica la propiedad, Ujú. esos elementos hay que saberlo. Si cualifica o si tiene algo que impide cierto tipo de préstamo, eso afecta al final de cuentas el verlo quizás en la propiedad. Eso afecta el output final. En una venta, ¿verdad? Como tú dijiste, me gustó eso. La mayoría de los problemas no ocurren cuando publicas la propiedad, sino que ocurren durante la negociación y en el proceso de la transacción. Ujú. Me gusta. Pero aquí yo creo que una de las cosas que estamos perdiendo de vista es que el reto en Puerto Rico para ChatGPT es peor todavía. Porque es que No se le hacemos fácil a ChatGPT. no, es que Puerto tú Rico. sabes, Puerto Rico lo hace mejor, Sí. ¿verdad? Porque el problema en Puerto Rico, en Estados Unidos es diferente, porque allá es como un paraíso en lo que tiene que ver con la data, la información. Allá tú abres Zillow, todas las casas vendidas, todas las casas tienen un número porque se vendieron. Ahí cualquiera lo sabe. Claro. Ahí cualquiera sabe cuál es el patrón. Todas las casas tienen información, el historial de cuándo se vendió, quién fue el dueño anterior y muchas personas, eso es público. Y eso es algo que en Puerto Rico no existe. ¿Y por qué existe allá? Porque en Estados Unidos el MLS, todos los agentes de bienes raíces tienen que estar asociados en un realtors, ¿verdad? En un board. Y eso hace que para poder estar todas las propiedades se publican en el MLS o el Multiple Listing Services. Y ahí eso hace que todas las propiedades estén registradas y tengan un historial. Y tengan el historial y la data. Y toda la data del mercado está ahí. En Puerto Rico, ¿pasa eso? No, en Puerto Rico no es así porque no es obligación que todos los agentes de bienes raíces estén asociados a un board de realtors. Y no tan solo que estén asociados, sino que estén en el MLS. En el MLS. Porque en Puerto Rico hay muchos realtors que no están en el MLS. Ujú. Entonces, ¿qué hace eso? Te limita la data. Mucho. ¿Y de dónde lee ChatGPT? De portales como es Zillow, Realtor.com, MLS. Sin embargo, no te va a leer propiedades de clasificados online. No se va a meter al registro de la propiedad de Puerto Rico a ver las propiedades o las transacciones. Oye, que a veces uno ni lo entiende. Exactamente. Entonces, ahí es donde es Y el catastro. reto. Y el catastro. Se va a meter en catastro a ver cada una. Sí. Que by the way, Sí. ¿sabes? Tanto registra propiedad o que es Caribe, ¿verdad? Y catastro, ahí hay data, ¿cierto? Claro. Pero ahí no hay. Ahí hay una data que está bien incompleta. O sea, tú no sabes si era una propiedad comercial o no.
si era un negocio o no, si se estaban divorciando o no, si había una herencia o no, si fue una propiedad de venta en el mercado normal, si era una ejecución. O sea, nada de eso te sale ahí. Y entonces esos son elementos que hay que tener presente. Claro, pues entonces ahora la información, si estás tratando de vender tu propiedad aquí en Puerto Rico, la información que te está dando ChatGPT ahora deja de ser menos confiable. Porque no está teniendo toda la data real. Y si no tiene toda la data real, tampoco lo que te está diciendo es real. Exacto. Entonces, ¿cómo sabes que estás perdiendo, o si estás perdiendo dinero, o si estás haciéndote daño tú mismo, disparándote en el pie al escoger el valor de la propiedad? Sí. Wow, esto está bueno. Oye, si esta información te llama la atención y te resulta útil, dale subscribe a nuestro canal y dale thumbs up y pon la campanita, préndela para que te llegue cuando ponemos contenido, porque sin duda esto es información de valor que a muchos vendedores en Puerto Rico les va a llamar la atención. Claro que sí. La inteligencia artificial vimos que analiza información, pero si esa información disponible no refleja todo el mercado, el análisis tampoco es preciso, así que no se puede confiar en él. Claro, y que el mercado local requiere 3 cosas bien importantes. Primero, experiencia, que se tenga el conocimiento del área, ¿verdad? Donde está esa propiedad, y que tenga un análisis profundo, pero un análisis profundo con data real, verídica, que se pueda corroborar. En Puerto Rico el mercado tiene particularidades que muchas personas no conocen. No toda la información está centralizada como en muchos estados de Estados Unidos, sino hay que buscarla pedacito de aquí, pedacito de allá, pedacito de allá y pedacito de allá para poder tener una imagen completa. Y eso es un aspecto de verdad que hay que entender. Y lo estamos viviendo. ¿Cierto que lo estás viviendo o no? Sí, hay muchos ejemplos. No, pero hay unos bien recientes. Hay un ejemplo bien reciente que nos tiene ahí como que... Respirando profundo. O sea, yo tengo una competencia con el dueño, porque el dueño está usando ChatGPT para refutarme los puntos a mí. Y tú sabes, uno pues quiere... Es parte de un proceso. Hay un learning curve ahí. Claro que sí. Estamos en el proceso porque yo le digo que es un precio y el ChatGPT le dice que es como un 40%, 30 a un 40% más. Y no cuadramos. Entonces estamos en ese proceso. Yo le digo, mira, hay que hacer un ajuste con este color. Él dice que no, por este otras razones. Pues ChatGPT le ha dado recomendaciones que deje el color de la propiedad como está. Le ha dado recomendaciones de precio. Incluso qué poner en la descripción de la propiedad donde se va a vender. Sí. Entonces es un poco complicado para nosotros, ¿verdad? Cómo explicarle a esta persona que no son de Puerto Rico tampoco. Entonces, cómo explicarle lo que estamos hablando aquí en este video. Sí, qué bueno que ChatGPT te dijo eso, pero ¿dónde está la data real, verdad? Y por eso nosotros hacemos un CMA, que le llevamos datos reales de las propiedades que se han vendido, que están en el mercado, cuánto es el valor por pie cuadrado de su propiedad. Pero sigue siendo un reto para nosotros, cómo sacarlo de esa mentalidad de ChatGPT no es... No, incluso a veces te preguntan, mira, ¿qué mejoras hago? O uno percibe que debe hacer mejoras y la persona entiende que no, ¿verdad? Como recomendaciones, si cabe, ¿verdad? Si hay las circunstancias lo permiten. Y a veces uno sabe lo que el comprador le da valor. ¿Y a qué me refiero? El comprador, cada mercado tiene su avatar de comprador conceptual, ¿verdad? Lo que le gusta, lo que buscan para una propiedad de cierto nivel de valor. Pues entonces, esas cosas son elementos que pues la experiencia, ¿verdad? Permite que uno haya cultivado para poder tener esa visión y poder dar esas recomendaciones. Y a veces, pues... Que es un plus que le damos nosotros los corredores de bienes raíces a los clientes. Estamos todo el día trabajando en esto. Todos los días estamos con todo el día viendo casas, propiedades. Sabemos que ellos piensan. Los compradores nos dicen, mira, fui a esta casa, no me gusta este color. Entonces ya uno va viendo las tendencias, lo que le gusta al comprador. Pues esa es la forma que nosotros lo utilizamos para orientar a esos clientes. Lo que está in y lo que está out, ¿verdad? ¿Qué va a llenar el ojo más? ¿Verdad? Y esos son aspectos que hay que tener presentes. Y fíjate, ahorita hablamos de errores a veces que
que hacen los vendedores o los propietarios, ¿verdad? Para vender las propiedades cuando no le hacen caso a la gente, ¿verdad? Al Sí. corredor. Dime un error. Mira, tuvimos un caso de un propietario en Bahía Beach, Ay, bendito. en Río Grande, el cual él quería vender por su cuenta. La propiedad tuvo mucho tiempo en el mercado, sobre más de 7 ajustes en el precio de la propiedad. Al final tuvo que buscar la ayuda de un profesional, Sí. ¿verdad? Porque no la podía vender y se lo orientó, ¿verdad? Cómo lo estaba afectando a él, lo que estaba haciendo, y vendió por menos de lo que él quería. Por menos, de hecho, conocemos a alguien que le pasó lo mismo, ¿verdad? Recuerdo que en aquel momento quería un precio y nosotros le dijimos que valía mucho menos y terminó vendiéndola por debajo de lo que nosotros le dijimos que valía. De hecho, por ejemplo, otro caso, ella quería vender por su cuenta y me acuerdo porque esto pasó y me llamó ¿verdad? Para vender la propiedad. Fuimos y la vimos y le dijimos, mira, se puede vender en tal precio. Sin embargo, ella, después que vamos, por su cuenta, después me entero de que la puso bajo contrato. ¿Qué pasa? En el tiempo que ella la puso bajo contrato, yo había visto que había salido otra venta y que ahora se podía pedir fácil $100,000 más. Pero ella, pensando en que era lo mejor, con la conversación que había tenido previamente, hice por su cuenta, ¿verdad? Se creía que iba a salir con la suya y perdió $100,000. Fácil, de 100 a 150. Perdió en esa transacción. Sencillamente porque, pues, no utilizó todos los elementos a su favor. De alguien, ¿verdad? Un equipo responsable, confiable, que pues va a velar por tus intereses, ¿verdad? Y te va a ayudarte a darte una orientación en la cual salga lo mejor posible. Claro, y que conozca del tema. Esta profesión tiene muchos aspectos legales que hay que proteger a ese cliente. Entonces, como estamos hablando, la inteligencia artificial va a llegar a un límite, pero no te va a proteger. No va a saber, por ejemplo, solicitarte un estudio de título a ver si tu propiedad está lista para vender. Si viene un título que no está, que tiene problemas, ¿cómo lo vas a resolver? Pues lo mismo, hay que ir a donde un experto a trabajar, Exactamente. ¿verdad? Un abogado. Y ahí donde entonces obviamente cobra importancia. A veces, oye, la gente puede, incluso con elementos pequeños que uno ve visuales, hasta moviendo ciertas cosas, los mobiliarios en las casas, para fomentar un recorrido más fluido en la propiedad y que sea menos cargado de elementos, ayuda a esa experiencia en el hogar, que es lo que se va a la persona con eso. Claro. Y eso no te lo da ChatGPT. No te lo da ChatGPT. Ah, pues. Uno piensa que esta profesión es glamurosa, pero llegamos a las propiedades Sí. a trabajar, Así mismo a es. mover muebles, a acomodar, ¿verdad? Porque eso es lo que queremos hacer. Como entonces ya con nuestra visión, con la experiencia que tenemos, hacer ese showing de una manera que ese cliente se enamore de la primera impresión. Es lo importante. Si Sí. él entra a esa propiedad y no se enamoró, no la va a comprar. Está difícil. Entonces correcto. ahí que entra, ¿verdad? Ese valor de esa gente que tiene ese conocimiento. Por eso vemos que lo que hace que una propiedad se venda bien hoy, y digo bien porque no siempre es rápido. O sea, hay mercados Y hay que se mercados. mueven más rápido, hay mercados que no. Así que eso de pensar de que vender rápido, te la vendo rápido, no es vender rápido, es vender bien. A veces puedes vender bien y rápido. A veces vender bien toma tiempo. Claro. Y hay que tener paciencia. Y ahí es donde entonces se sabe la diferencia entre el rookie y el que sabe de verdad. Perfecto. Muy bien. Entonces, por eso es importante la estrategia antes de salir al mercado, el análisis de comparables, estudiar bien el mercado, el timing para salir al mercado, el precio correcto, evitar poner sobreprecio en las propiedades, ese sobreprecio inicial, atraer compradores desde el principio. Eso es parte de la estrategia. Uno de los elementos es tomar buenas fotos que destaquen
en la belleza. Es como, ¿verdad? Tú no, en el caso tuyo no. En el caso tuyo, sin maquillaje eres hermosa, pero hay algunas que necesitan maquillaje, ¿verdad? Eso, Todas ¿verdad? necesitamos. Que se sienten, ¿verdad? Vamos a ponerlo así, que sienten que con maquillaje se ven más lindas. Y hay algunas que hay que maquillar bien. Algunas casas que hay que maquillarlas bien. Y para preparar la propiedad, ¿verdad? Como tú dijiste, la primera impresión es importante. Muchas veces la diferencia entre vender bien y quedarse mucho tiempo más del que se supone, ¿verdad? En el mercado, no es la propiedad solamente, es la estrategia con la que se manejó. Muy bien, así que como hemos visto en este video, la inteligencia artificial llegó para quedarse, ¿verdad? Es una herramienta poderosa que cada vez se va a estar utilizando más en las bienes raíces, en diferentes transacciones. Y que la tecnología sí puede ayudarte a preparar un mercadeo para tu propiedad, pero no te va a dar una buena estrategia que es la que te va a ayudar a vender bien esa propiedad. Así que si estás pensando en vender tu propiedad, oye, tíranos un mensaje, escríbenos y déjanos saber porque te podemos ayudar a analizar lo que es tanto precio, estrategia y posicionamiento. Si tienes alguna duda o pregunta, alguno de estos elementos te pareció interesante o no estás de acuerdo con algún punto de los que mencionamos, pues mira, también escríbelo abajo, no hay problema. Aceptamos a todo tipo de personas. Eso es así. Y recuerda que cualquiera puede poner una propiedad en el mercado, pero no cualquiera puede vender bien. Así que, como te mencionó Antonio, déjanos en tus comentarios si estás pensando en vender una propiedad para poder ayudarte con esa estrategia de la mejor forma. Recuerda, la tecnología puede mostrarte números, pero en mostrarte lo que realmente significan esos números requiere experiencia. Y para eso estamos nosotros aquí para ayudarte. Investe Puerto Rico, déjanos tu comentario si estás pensando en vender para saber cómo ayudarte. Nos vemos en la próxima.